Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos tocando un tema sumamente interesante y que tiene mucha tela que cortar, y trata de una información que, revisando en la web, aún no ha sido profundizada. Estamos hablando de la serie Vikings de The History Channel, una serie que desde sus comienzos ha marcado pauta y calado fuertemente entre las generaciones de hoy en día. Pues me nació la idea de crear este video sobre 9 diferencias históricas en la serie Vikings. Pero antes de comenzar, lo primero que debemos saber es que sobre la vida de Ragnar Lothbrok es muy poco lo que se conoce. Se profundiza un poco más sobre sus hijos, así que teniendo esto muy en claro, comencemos. Según la historia, Björn no es hijo de Lagertha, sino de la princesa Aslaug, ya que Ragnar nunca tuvo hijos con Lagertha. Así es decir, esta escudera nunca le dio ningún descendiente, solamente la princesa y posterior reina Aslaug. Uno de los personajes más interesantes de la serie es el monje Athelstan, el cual, si revisamos la historia, sí existió, pero no era un monje de la abadía de Lydifart, sino un subrey de Kent, el cual fue hijo del rey Aethelwulf, quien se casó en el año 830 con Osburna, hija de Oslac de Hampshire, gran mayordomo de Inglaterra, con la que tuvo 6 hijos, de los cuales Athelstan era el mayor. También existió otro Athelstan, que fue apodado el Glorioso, y fue rey de los anglosajones de 924 a 927, y rey de Inglaterra de 927 a 939. Este fue nieto de Alfredo el Grande, quien en la serie es Alfred, el hijo del monje, con Judith, quien en realidad era hija del rey Carlos el Calvo de Francia, y no del rey Ael de Northumbria. Ragnar no participó en el ataque a la abadía de Lydifart, ya que esta sucedió en junio de 793, y Ragnar solo atacó a Inglaterra en 865, en el año 865, fecha o año en que este héroe mítico nórdico falleció. Ragnar no se hizo rey al asesinar al rey Horik I, sino que era jarl de la corte de Horik desde el año 814 a 854. Horik fue rey de Dinamarca hasta su violenta muerte en 854 durante una guerra civil contra Gudrun, el hijo de uno de sus hermanos. Después de un periodo de anarquía, el trono sería ocupado por un segundo rey Horik, Horik el Joven, que probablemente no era su hijo, a pesar de ser homónimo y el hecho de que en esa época la monarquía no era hereditaria en Dinamarca. Uno de los momentos más gloriosos de la serie es cuando Ragnar logra tomar o entrar a París, pero este hecho no fue Ragnar quien lo realizó, es decir, de hacerse pasar por muerto para tomar París, sino Björn en Italia. Björn Ironside, tras surcar las aguas a lo largo de la costa española, Björn y Hanstein iniciaron un proceso de pillaje desde el sur de Francia, donde su flota pasaba el invierno. Antes de entrar en Italia, capturaron la ciudad costera de Pisa. A partir de ahí comenzaron las incursiones hacia el interior, llegando a la ciudad de Luni, que creían era Roma en aquel tiempo, pero Björn fue incapaz de traspasar sus murallas. Para garantizar la entrada, envió emisarios al obispo con la falsa información que había muerto, habiendo hecho conversión de fe en su lecho de muerte, y siendo su último deseo ser enterrado en tierra consagrada junto a la iglesia. Consiguió de esa forma entrar en la capilla en su propio ataúd con una pequeña guardia de honor, sorprendiendo a los clérigos italianos consternados al ver saltando de su ataúd al caudillo vikingo, y facilitando su camino hacia las puertas de la ciudad, que él abrió, dejando entrar a su ejército mercenario. Ragnar nunca se entrevistó con el rey Egbert antes de su muerte, ya que el rey Egbert murió en el año 839 y Ragnar lo hizo en el año 865, ya que Ragnar no estaba feliz con sus hijos, que habían tomado venganza sin contar con su ayuda, y decidió conquistar Inglaterra con solo 2 Nars. El rey Ael de Northumbria lo derrotó y le lanzó a un foso de serpientes venenosas donde murió. Este hecho sí por lo menos lo hicieron bastante realista en la serie. Otro personaje que tiene gran protagonismo y se pierde después con el paso de las temporadas es Rollo, el hermano de Ragnar, pero esto es un hecho falso. Rollo sí existió, pero no era hermano de Ragnar, por lo que tampoco participó en el asedio de París del año 845. Este personaje, Rollo, había sido exiliado de Noruega en el año 874. Estableció su campamento en la desembocadura del Sena en 896 y remontó varias veces el río, llegando a tomar Rouen y amenazando París, a la que asedió en vano en el año 910, es decir, casi 60 años después de que lo hiciera Ragnar. Después de que Rollo asedió Chartres,
en 911, Carlos el Simple le cedió una parte de Neustria, que incluía el condado de Rouen y que supuso la base de la futura Normandía. A cambio, Rolón se comprometió a evitar que otros grupos de vikingos saquearan Neustria. Juró lealtad al rey, debió convertirse al cristianismo y se casó con Gisela, una de las 6 hijas del rey en su primer matrimonio. En la serie se nos muestra al rey Harald y a un hermano de nombre Halfdan, pero este Halfdan no era hermano del rey Harald en la vida real, sino que era hermano de Björn y posiblemente otro hijo de Ragnar, por lo que se conoce como Handal Ragnarsson. Handal, junto a sus hermanos Juve y Ivar el Deshuesado, dirigieron el gran ejército pagano. Muchas veces se ha sugerido que Handal también es conocido como Vixar, ya que como Handal no es mencionado en ninguna parte, a la vez que Vixar, algunos estudiantes han sugerido que son el mismo individuo. Una posibilidad reforzada por el hecho de que Handal era un nombre común entre los vikingos y Vixar, que significa camisa blanca, podría haber sido un epíteto o apodo que distinguiría su nombre de los otros. El gran ejército pagano llegó a Inglaterra en el año 865. Handal se menciona como uno de los caudillos vikingos en la batalla de Ashton el 8 de enero de 871, donde Alfredo el Grande lideró un valiente ejército sajón hacia la victoria contra los invasores. Handal fue el primer vikingo coronado rey del reino vikingo de York y un pretendiente al trono del reino de Dublín, lugar al que regresó en el año 877 para intentar recapturar la ciudad, y se produjo la batalla de Stamford Slough, donde Handal fallece. También debemos mencionar que existió otro Handal, apodado el Negro, quien fue el padre de Harald I de Noruega. Su apodo el Negro se refiere al color de sus cabellos oscuros. Por último, y no por eso menos importante, tenemos el viaje que Floki realiza posterior a la muerte de Helga, pero no fue de la manera que se nos muestra en la serie, sino que Floki era un poderoso vikingo inadaptado de los nuevos asentamientos noruegos que consideraba demasiado caliente, así que decidió que era momento de dirigirse a la nueva tierra y tomó a su familia y el ganado con él. Partió desde Rogaland al suroeste de Noruega hacia las islas Shetland, al norte de Escocia, donde se cita que una hija murió ahogada. Continuó hasta las islas Feroe, donde otra hija contrajo matrimonio. Allí consiguió 3 cuervos comunes para que le ayudasen a encontrar el camino a Islandia, y por ello fue apodado Cuervo Floki, y con ese nombre se le recuerda. Tras navegar durante cierto tiempo, Floki soltó a uno de los cuervos, que sin embargo se dirigió al sur y regresó a las islas Feroe. Más tarde soltó al segundo, que simplemente sobrevoló el barco, pero el tercero se dirigió al noroeste y no regresó, por lo que Floki supo que estaba cerca de tierra firme y decidió seguirlo. Tras navegar un trecho, encontraron una gran bahía. Floki fundó un asentamiento de invierno en Vaxborough, esperando una primavera que tardaba, y con la muerte del ganado por falta de pasto, subió a la montaña más alta y desde allí observó un gran fiord. Fue en ese momento que bautizó a toda la isla como Island, es decir, Islandia, o tierra de hielo. Vemos pues que hicieron un conglomerado de personajes en una misma línea secuencial, una misma línea de tiempo, pero a pesar de todo les quedó genial. Creo que es una serie magnífica, digna de ver, y se conoce un poco más sobre la mitología nórdica y sobre esta familia del linaje de Ragnar Lothbrok. Si este video ha sido de tu agrado, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas notificado cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda, tu opinión es de importancia, así que déjala en la caja de comentarios. Gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad.